Buen día, compañeros. El video de hoy tratará de la persona física con sueldos y honorarios con deducciones personales. El equipo está conformado por Karen Cochte, Vladimir Moreno Ramos, Javier Mendoza Obando y Rubí Toraya Pensado. En videos anteriores de otros equipos ya se ha hablado de estos temas. Sin embargo, en esta ocasión retomaremos un poco la información para refrescar la memoria y tener un mejor entendimiento del caso práctico que se mostrará al final del video. Primero, hablaré acerca de la declaración anual. El artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que se presentará en el mes de abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas. En el mismo artículo menciona que podrán optar por no presentar la declaración anual las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en los capítulos primero y sexto del título que estamos tratando, cuya suma no exceda de 400,000 pesos, siempre que los ingresos por conceptos de intereses reales no excedan de 100,000 pesos, y sobre dichos ingresos se hayan aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de esta ley. También nos dice que en la declaración anual los contribuyentes que hayan obtenido ingresos totales superiores a 500,000 pesos, incluyendo los ingresos que no están obligados a pagar el impuesto y también por los que se realizó el pago del impuesto definitivo, deberán declarar la totalidad de sus ingresos. Ahora bien, ¿qué son las deducciones personales? De acuerdo a lo publicado en la página oficial del SAT, las deducciones personales son los gastos que como contribuyente tienes derecho a disminuir de tus ingresos acumulables en la declaración anual del ejercicio. Por ello, comenzamos hablando de la declaración anual. El artículo 151 de la misma ley menciona que las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de la ley como corresponde, las siguientes deducciones personales: honorarios médicos, dentales y por servicio de psicología y nutrición y gastos hospitalarios, incapacidades, gastos funerarios, donativos, intereses reales por créditos hipotecarios, aportaciones complementarias de retiro y voluntarias, planes personales de retiro, primas de seguro de gastos médicos, transportación escolar y por último el impuesto local, las cuales serán explicadas a detalle por mis demás compañeros. Como se dijo anteriormente, en el artículo 151 del impuesto sobre la renta establecen deducciones personales que son como por ejemplo los pagos por honorarios médicos, los dentales, los de servicios profesionales, que aquí entran los de psicología y de nutrición. Igual manera entran los gastos hospitalarios. También entran como deducciones personales el alquiler o compra de aparatos para rehabilitación, prótesis, medicinas, solo en el caso de que el paciente esté hospitalizado y que se incluya en el comprobante fiscal. También entran análisis y estudios clínicos. De igual manera, los gastos funerarios se pueden deducir hasta un salario mínimo anual de su área geográfica. Esto se saca multiplicando 86.88 elevado al año, que son en total 31.693.80 pesos. Y eso es lo que se puede deducir de un gasto funerario. Todos los gastos mencionados solo serán deducibles cuando se haya pagado a instituciones o a personas que residen en México y sean para el contribuyente, para su cónyuge o concubina o concubino, para sus ascendentes o descendientes en línea recta. Es decir, en ascendentes se comprenden como lo que son los padres y los abuelos, y en descendientes serían hijos y nietos. Siempre y cuando esas personas no tengan ingresos superiores o igualen a un salario mínimo general de la área geográfica elevado al año, es decir, que no superen
en lo que son 31.693.80. En estos pues ya se dijo anteriormente, se saca multiplicando lo que es el 86.88, que es la UMA, elevada al año, pues te da el total de 31.693.80. Los donativos igual entran entre esas deducciones personales, siempre que estos no se otorguen imponiendo algún gravamen a cambio de servicios recibidos por el donante. En los donativos, el monto que se deduce no debe de exceder el 7% de los ingresos acumulables que sirvieron de base para calcular el ISR pues del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior, antes de aplicar las deducciones personales. Es decir, si tú como contribuyente vas a hacer tu declaración anual en 2020, tú tienes que ver que tu donativo no exceda en el 7% de tus ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior, que se entiende como el 2019. Cuando se realicen donativos a favor de la federación, de las entidades federativas, municipales o organizaciones descentralizadas, el monto deducible no debe de exceder del 4% de los ingresos acumulables que sirvieron para calcular el ISR del ejercicio inmediato anterior. Buenas tardes, mi nombre es Javier Alejandro Mendoza Obando y me corresponde continuar con el resto de las deducciones personales. Retomando así la fracción cuarta del artículo 151, capítulo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual nos habla de los intereses reales por créditos hipotecarios. Esta fracción nos dice que aplicará para deducciones personales los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de las 750.000 unidades de inversión. Como podemos observar a la lectura de esta fracción, la ley nos indica dos requisitos indispensables. El primero es que el destino de los inmuebles que adquieras debe ser exclusivamente para uso habitacional. El número 2, el límite de los créditos no deberá exceder de 4.670.000 pesos al año en que se realice el ejercicio, es decir, 750.000 UDIs, que es como se encuentra estipulado en la ley. Como siguiente, se encuentra la fracción quinta, que es sobre las aportaciones complementarias de retiros voluntarios. Este artículo dice que serán deducciones personales las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o para las cuentas personales de retiro. Cabe mencionar que el monto máximo de esta deducción es del 10% de todos los ingresos acumulables, sin que dichas aportaciones excedan de 5 salarios mínimos generales de su área geográfica elevados anualmente. Fracción sexta. Esta fracción nos menciona las primas de seguro de gastos médicos, diciendo que serán deducibles las primas de gastos médicos complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por las instituciones públicas de seguridad social, tomando como único requisito específico que sean para el propio contribuyente, para el cónyuge o la persona con quien vive en concubinato y por sus ascendientes o descendientes en línea recta, es decir, los padres e hijos. Es importante mencionar que esta es la única deducción personal que no limita que estas personas que acabamos de mencionar deban ganar menos de un salario mínimo general que corresponde por el contribuyente elevado al año, por lo que la única limitante será la general, y es que no rebase del 15% de sus ingresos acumulables o de 5 UMAs elevadas al año. Por su parte, la fracción séptima menciona el transporte escolar, diciendo que todos los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta, cuando éste sea obligatoria, en los términos de que sea obligatoria por el área donde se encuentre ubicada la escuela,
Esto quiere decir que este supuesto será aplicable siempre que sea de carácter obligatorio o cuando se incluya en la colegiatura para todos los alumnos y se señale por separado el comprobante correspondiente, tomando como primera regla que solo aplicará con sus hijos y con sus nietos. Estas deducciones personales tienen un límite y la ley del impuesto sobre la renta nos dice que el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes será la que ya mencionamos con anticipación cuando hablamos de la fracción sexta, y es que no podrá exceder de 5 UMAS elevadas al año o del 15% total de todos los ingresos del contribuyente, incluyendo por los que no se paguen impuesto. Sin embargo, estas limitantes no serán aplicables tratándose de la fracción tercera, que es sobre los donativos, y de la fracción quinta, que es sobre las aportaciones de retiro y voluntarias. Cálculo del impuesto anual. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando los ingresos del ejercicio, sumando los capítulos 1, tercero, cuarto, quinto, octavo y noveno del título 9 del título 4 de la ley del impuesto sobre la renta, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos. La utilidad gravable, conforme determinadas en las secciones primera y segunda del título 4 de esta ley, antes mencionada con anticipación, se le restarán las deducciones personales si es que el caso lo requiere. Para entender mejor esto, explicaremos el siguiente caso práctico. Buenos días, tardes o noches, compañeros. Ya me toca la parte final del tema y me tocó el caso práctico de esta parte. Empecemos con los ingresos totales, que son 162,000 pesos. Deducciones autorizadas se conforman por rentas de oficina, 36,000 pesos, papelería 19,200, luz 2,400, teléfono 3,600 pesos. En total son 61,200. Las deducciones personales son gastos hospitalarios 4,100, honorarios dentales 1,800, intereses reales por crédito hipotecario de casa habitación 5,200 y un total de 11,100. ISR retenido 16,200. Ingresos totales 162,000, menos las deducciones 72,300, las dos deducciones en total, siendo un total de base gravable de 89,700, con la tabla del artículo 192 de la ley del impuesto sobre la renta. Tenemos que el límite inferior es de 58,922.17, el superior de 103,550.44, la cuota fija de 3,460.01 con un porcentaje de 10.88. Sacamos los cálculos y tenemos un excedente de límite inferior de 30,767.83. Se aplica el porcentaje de 10.88 y tenemos un impuesto marginal de 3,348.63, y le agregamos la cuota fija, que son 3,460.01, y tenemos un ISR causado de 6,808.64. El ISR retenido es de 16,200, y en ese caso el ISR retenido es mayor que el ISR causado, por lo tanto tenemos un ISR anual a favor de 9,391.36.